Bien, como vamos a seguir con el estudio que estamos haciendo, ¿no? De Primera de Pedro. ¿Ah? Para ello vamos a ir a la carta de Primera de Pedro. Ahí nosotros habíamos dejado... Vamos a poner los celulares en silencio. Habíamos dejado en el versículo 6. Pero para hacer un paréntesis, ¿no? Para estar hablando sobre la oración. Sobre la oración. Y decía Primera de Pedro, vamos a leerlo todo, del 1 al versículo 9. Para ver algunas preposiciones ahí que tenemos que marcar y que tienen un sentido lógico. Primera de Pedro 1, del versículo 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fíjense cómo nosotros subrayamos algunos para, por. Son cosas muy importantes que nosotros debemos ver. ¿Por qué? Los cuales nos indican el propósito de haber, por ejemplo, en el versículo 2, ¿no? Elegidos según la presciencia de Dios. Nos indica el propósito de haber sido elegidos por Dios y el medio por el cual se lleva a cabo esto. Dice Pedro, dice, y fueron elegidos por el anticipado conocimiento de Dios. Recordemos que Dios no es movido por ninguna cosa o causa externa para tomar sus decisiones, sino que todo lo que hace es por su buena voluntad y está determinado solo por su consejo. Esa elección comienza con nuestra santificación. Somos separados por el Espíritu Santo para Él. Segunda de Pedro también nos dice ahí, ¿no? Que dice, Primera de Pedro 2:9, dice, ¿no? En la misma carta, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siempre tiene un propósito. Tenemos, el propósito es Dios, o sea, Dios nos elige para llevar a cabo ese propósito. En el caso de acá que vemos en el versículo, en el capítulo 1, dice, ese propósito es para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es
para obedecer. Ahí, como leíamos recién en 1 de Pedro 2:9, ahí dice, soy linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros somos elegidos, apartados, separados para Él, para obedecer, dice Pedro. Recordemos, para entender cuál es el propósito por el cual Dios nos separa para Él, nosotros tenemos que entender que Pedro hace esta salutación con el propósito de introducir en la mente de aquellos cristianos paz. Recordemos que como habíamos empezado el estudio de 1 de Pedro, estos creyentes en todas estas ciudades estaban siendo perseguidos. Tenían circunstancias terribles, persecuciones. Pueden ser, a veces eran físicas, otras veces no. Pedro acá la llama en su carta, versículo 6, dice diversas pruebas. Y en el capítulo 4, verso 12, dice el fuego de la prueba. O sea, nos podemos imaginar lo terrible de las cosas que estaban pasando. Sí habíamos dicho más o menos que se cree, o sea, que no fue antes de la gran persecución de Nerón, sino que fue antes. Es lo que más o menos dicen los comentaristas. Antes de la gran masacre de Nerón. Pero estaban pasando estos hermanos por pruebas y Pedro le está metiendo esto en la mente. Ustedes fueron escogidos por Dios. Por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los separó para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Está preparando la mente de estos lectores que estaban pasando por circunstancias terribles. Algunas de esas pruebas las podemos ver en los capítulos 2, 12, versículo 18 y capítulo 3. Algunas de esas pruebas eran que hablaban mentiras de ellos, murmuraban de los cristianos mintiendo. Otros debían soportar patrones austeros, maridos malvados, esposas y esposos inconversos. Todo eso lo podemos ver en la misma carta. Capítulo 2, versículo 12, versículo 18 y todo el capítulo 3. Podemos ver algunas diversas causas que estaban pasando estos hermanos. Y Pedro introduce así la salutación y la carta. Pedro les dice, ustedes fueron elegidos por Dios por medio de su Espíritu, quien los santificó y son rociados con la sangre de su Hijo. Y el versículo 19 dice que la sangre de Cristo es preciosa. Es preciosa. El propósito entonces es para que obedezcan. Pero nosotros tenemos que recordar que también esa obediencia nosotros la podemos llevar a cabo por ese mismo Espíritu Santo que nos apartó para Él. Él es el que nos lleva a obedecer, el que nos enseña. Dice Filipenses 2:12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es precioso nuestro Dios, porque no es que nos salva y nos deja que nosotros hagamos, sino nos salva y a través de su Espíritu Santo que vino a morar en nosotros, nos ayuda a caminar en obediencia. Ahora, ya colocado eso en la mente de sus lectores, entendiendo que fueron elegidos por Dios, entendieron que fueron separados por el Espíritu Santo, entendiendo que fueron rociados con la sangre de Cristo, entendiendo que fueron separados para obedecer, Pedro comienza a enfocarlos hacia aquel que es digno de toda nuestra adoración. De toda nuestra adoración. Dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Nuevamente, Pedro les hace regular su atención, su foco, el foco de la atención, se los regula a Dios, hacia Dios, que vean a Dios, al autor de la salvación. Por eso Pedro le dice, bendito el Dios. Pablo dice en Colosenses, lo leíamos hace un rato, nosotros leímos Colosenses 1, Colosenses 3:1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 de Colosenses 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso Pedro comienza a decir, bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pedro dice bendito, alabado sea Dios? Nosotros no perdamos, por un momento no perdamos de vista que estos hermanos estaban siendo perseguidos. Estaban pasando por la prueba y estaban pasando por terribles pruebas. Entonces Pedro tiene que enfocar a esos hermanos, enfocarlos en Dios. Y entonces dice, bendito, alabado sea Dios. Pedro dice, porque según su gran misericordia los hizo renacer. Por su gran misericordia los hizo renacer. En Efesios 2:4 Pablo dice de esta manera. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Le está diciendo, en otras palabras, Pedro, vean, Él es nuestro gran Dios y Señor. Él es quien nos hizo renacer, no por lo que somos, no por lo que vamos a hacer, solo es por Jesucristo, quien resucitó. Vean cuán glorioso es. Y otra vez Pedro ahí les da el propósito de eso. Para una esperanza viva. Para una esperanza viva. En el medio, y ahí el medio que nosotros podemos ver, el medio de esa, para alcanzar esa esperanza viva, el medio es solo por Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esa esperanza que es por la resurrección de nuestro Señor Jesús, es que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Por eso le digo, no perdamos nunca de vista el objetivo que tenía Pedro de escribir esa carta. Estos hermanos estaban pasando por el fuego de la prueba. Y Pedro los hace centrar su mirada en Dios. Pedro les dice, ¿y saben qué? Está reservada para ustedes esa herencia. En Juan 14, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, y estaba ahí Pedro en medio de los discípulos. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. Fíjense cómo empieza, porque le estaba hablando ahí Jesús, que iba a morir. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es precioso acá en el versículo 3 de Juan 14, cuando Jesús dice, y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y los tomaré y estaremos cara a cara. Significa, así como en el principio era el verbo y el verbo era Dios en Juan 1:1, bueno, es lo mismo. Ese A se traduce con que vamos a estar cara a cara, frente a frente con Jesús. Así Pedro también les dice, hay una esperanza, está reservada para ustedes. Pero hay más. Pedro sigue alentando, hay más, hay más. No solo Dios los eligió y el Espíritu los apartó para Él. No solamente con la sangre preciosa de Cristo fuimos rociados. No solo tenemos una esperanza, una herencia que nadie las puede quitar. Sino que, dice 1 de Pedro 1:5, que sois protegidos, dice la versión de las Américas. Sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para salvación que está preparada para ser reservada en los últimos tiempos. Somos protegidos, somos guardados por el poder de Dios. Pedro no le está diciendo que Dios les iba a quitar las pruebas. Pedro les está dando el enfoque preciso, su gracia, su misericordia y su poder con el cual van a ser cuidados hasta el fin. Los enfoca, los está llevando a un foco preciso que es Dios, que es Dios. Quizá Pedro está recordando, ¿no?, lo que el mismo Señor Jesús dijo. Juan 10, 28 y 29. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pedro alienta a esos corazones afligidos, diciéndole, hermanos, estamos en las manos de Dios, de nuestro buen Señor, Salvador, grande en misericordia. Él nos dio de su Espíritu Santo, nos aparta para Él, nos dio a su Hijo, nos rocía con la sangre de Jesucristo, nos dio una herencia, nos da de su Espíritu Santo para que nos ayude a caminar y a caminar por las obras que Él hizo antes de la fundación del mundo. Y no solo eso, nadie nos arrebatará de sus manos. Nos guardará con su poder. ¡Qué aliento para estos hermanos que estaban pasando eso! ¡Qué hermoso es leer y comenzar con esta mirada a Dios, hacia Dios, todo lo que Él ha hecho por nosotros! Enfocarnos en vez de en nuestra prueba. Pedro los lleva a enfocarse en Dios, en su poder, en su gracia, en su gran misericordia, en su gran amor, en la obra de su Hijo Jesucristo, en el ministerio del Espíritu Santo. ¡Qué aliento que estaban recibiendo estos hermanos! Pero Pedro les dice, ya teniendo la atención de sus lectores enfocadas en Dios, les dice, mediante la fe. Mediante la fe. Recordemos en Hebreos 11:1 que dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces Dios nos eligió, nos separó por medio de su Espíritu, nos roció con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo, y todo es
por su grande misericordia. Todo es por su gran misericordia. La fe, dijimos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pedro siempre está enfocándolos en Cristo. En Cristo, nuestro Dios misericordioso. También los enfoca a estos hermanos en la herencia que tenemos guardada para nosotros, la cual un día se manifestará. Dice Colosenses 3:4. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Y ya teniendo Pedro acá el concepto cerrado, recordemos que todo esto vinimos hablando durante todos estos domingos. Ya teniendo Pedro el concepto cerrado y toda la atención de sus lectores en la grandeza de Dios, Pedro les puede decir, versículo 6, les puede decir lo siguiente: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si podemos ver acá, al leer, al darle un pantallazo a toda la carta de Pedro, podemos observar una dualidad ahí en la iglesia. Parece ser que había algunos más desalentados que otros. Parece ser que algunos entendían de la grandeza de Dios y lo que Dios había hecho por ellos. ¿Por qué digo esto? Porque acá dice: en lo cual vosotros os alegráis. Pero también dice en 1 de Pedro 4:12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Por esa razón, el autor de Hebreos nos debe a nosotros exhortar de la siguiente manera. Hebreos 10, 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La única forma de mantenernos en pie en medio de las pruebas es alentándonos. Es alentándonos unos a otros. Y eso se hace también por medio de estar congregados, de estar congregándonos. Cuando nos congregamos, nosotros nos alentamos. Muchos pasan por pruebas, pero otros no. Y cuando nos juntamos, nos alentamos al amor y a las buenas obras. Pedro hace un contraste. Pedro comienza con lo más sublime. Dios, su gran misericordia, el sacrificio de su Hijo Jesucristo, el ministerio del Espíritu Santo. Él alaba y exalta la grandeza de Dios. Comienza con lo más sublime, y para que sus lectores queden asombrados y maravillados por la grandeza de nuestro Dios. Y el contraste es, por otra parte, los compara con el fuego de la prueba.
Por eso Pedro comienza con este gran aliento para nuestros hermanos. Cuando nosotros comenzamos a ver la grandeza magnífica de Dios, a nuestro Señor Jesucristo entronado, cuando nosotros vemos nuestro buen Dios, podemos soportar las pruebas. Nada se compara. Cuando Cristo era tentado en el desierto por Satanás, como hombre Cristo conocía a su Padre. Uno podía comparar, ¿qué es mejor lo que me da Satanás o mi Padre? Cristo conocía al Padre. Cristo veía al Padre. Y podía contrastar esa gloria perfecta con esos placeres del mundo que le quería dar Satanás. Y Pedro comienza así la carta esta para que sus lectores puedan enfocarse en la grandeza de Dios. Por otra parte, como decía, los compara con el fuego de la prueba, porque él dice, aunque ahora por un poco de tiempo, sus lectores debían ver ese contraste. Es muy parecido cuando Pedro y los otros discípulos estaban con Jesús. Ahí, si quieren, después lo pueden leer, todo el capítulo 13 y hasta el capítulo 17 de Juan. Jesús les anuncia ahí su muerte inminente. Les anuncia ahí que iba a resucitar. Les anuncia ahí que iba a venir el Espíritu Santo. Les anuncia ahí que iban a sufrir. Les anuncia ahí que iba a volver a buscarlos. Pedro hace lo mismo. Compara lo más sublime a la realidad que estaban viviendo estos hermanos. Si uno aprende a vivir de esta manera, viendo a Jesús resucitado, a nuestro Cristo entronado en gloria, todo es como nada. Todo es nada comparado con su majestad y la esperanza que vamos a estar un día viéndolo cara a cara. Mis hermanos, a veces parece una locura decir, ¿cómo podemos lograr esto? Vamos a ver un ejemplo de alguien que pudo vivir ese momento. Por un lado glorioso, viendo la gloria de Cristo. Y por otro lado, muy doloroso. Hechos 7, versículo 54, dice, oyendo estas cosas, hablando de Esteban, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dice, ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. El versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. Nadie dice que una prueba no sea dolorosa. Muchas pruebas son muy dolorosas.
Es más, nosotros capaz no sabemos lo que está pasando esa persona. No podemos ponernos en la piel de esa persona. Pero esto tiene un propósito en nuestras vidas. Tiene un propósito. Y Pedro lo dice ahí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, versículo 7. Nuestra fe es probada. Nuestra fe es probada. ¿Por qué nuestra fe es probada? Porque es mucho más preciosa que el oro. Es mucho más preciosa que el oro nuestra fe. ¿Saben cómo se refina el oro? El otro día lo estaba buscando. Para quitarle las impurezas, sacar la mezcla que tienen ahí con el carbón. Comienzan con un proceso de ácido y cianuro. Meten ahí todas las piedras y con otras sustancias. Después, para refinarlo, lo meten en un horno de 650 grados. Después, para darle mejor color y para que se perfeccione ese oro, se coloca en otro horno a 1200 grados. Para obtener el oro acabado y refinado. Así se hace con el oro, siempre se hizo así. Pero Pedro les está diciendo a estos hermanos, nuestra fe es más preciosa que ese oro que aún refinado perece. Cuando nuestra fe es probada, somos colocados en ese horno de la prueba. Y es en ese momento es que tenemos que mirar, poner nuestra fe en el autor de la fe, que es Dios, y ver su maravillosa majestad. Ver a su Hijo Jesucristo entronado a la diestra del Padre. Poner nuestra fe solamente en Él y en la grandeza de su majestad. Ver su reinado, su poderío, su majestad, su gran misericordia. Es en ese preciso momento que nuestra fe debe ser probada y donde nosotros debemos colocar la fe. El salmista elabora poéticamente lo que es sufrir en medio de la prueba. Digo poéticamente, pero él sufría en estos momentos. Salmo 66:10. Fíjense cómo lo dice el salmista. Salmo 66:10. Dice, porque tú, Dios, nos probaste. Nos purificaste como se purifica la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua. ¿Pero qué pasa? Pero nos sacaste a la abundancia. Fíjense cómo lo desarrolla acá el salmista en la presión de cuando una persona es probada su fe. Él toma acá cosas que nosotros podemos entender y ver e imaginarnos. Purificado como la plata, otra vez fuego. Metiste en redes. Dice, pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas. Fíjense muchas veces lo que es ser probados. Fuego, pesadas cargas. Fíjense en peor, dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. La presión que una persona puede estar sufriendo cuando su fe es probada. Y esto es lo que estaban pasando estos hermanos en este lugar. Por eso Pedro los enfoca perfectamente. Pero dice, pero nos sacaste a la abundancia. Por eso, ¿quién se atrevería a decir que Dios es sádico porque a sus hijos los hace pasar por pruebas? Solo hay un
bendito propósito en la mente de nuestro Señor Jesucristo. Un solo propósito en la mente de nuestro gran Señor y Dios. En Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es para ser conforme a la imagen de su Hijo, nuestro bendito Señor Jesucristo. El salmista David dice en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de la salvación. Mis hermanos, ¿quién puede ir a Dios con sus propias obras? Nadie. Pero nuestro bendito Señor Jesús fue quien cumplió todo esto perfectamente. Él entró al santuario. Él es nuestra ofrenda. Él es nuestro sumo sacerdote. Él fue quien caminó perfectamente en los estatutos de Dios. Él fue quien pudo entrar al lugar santísimo. Él es el que intercede por todos nosotros hasta la eternidad. Ahora Él es nuestra justicia. Ahora Él es nuestro refugio. Ahora Él es la hendidura en la cual nosotros fuimos colocados. Por eso, mis hermanos, acá Hebreos 4:16, también el autor de Hebreos lo enfoca desde el primer capítulo. ¿Quién es Cristo? Porque estos hermanos también padecían. Y en el versículo 4, en el capítulo 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué bendito es nuestro Dios! ¡Cuánto propósito hay en Él! Nuestra fe debe ser probada. Debe ser probada. Porque debe ser refinada. Tenemos un propósito, ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Otra mejor traducción sería la de Primera de Pedro, para que la prueba de la fe, de vuestra fe, para que la prueba de vuestra fe demuestre ser para alabanza y gloria. Cuando nuestra fe es probada, sabemos que estamos en Cristo. Podemos ver un caso en el Antiguo Testamento con Abraham. Veamos con los ojos de Abraham cuando Dios le promete un hijo. Nosotros vemos todo el cuadro completo, que esa promesa habla de Cristo. Pero pongámonos en los ojos de Abraham en ese momento cuando le promete un hijo. Abraham confía en la promesa de Dios. Confía en Dios. Pone su fe en lo que Dios le dice. Dios le da a su hijo, pero después su fe es probada. Le pide que él sacrifique a ese hijo. Abraham tenía los ojos puestos en Dios, aunque no entendía lo que estaba pasando. 3 días caminando, pero él confiaba en Dios. Él sabía quién era Dios. Y cuando Dios le manda ese precioso carnero, ahí ambos, Abraham y Isaac, pueden alabar y glorificar a Dios. Nuestra fe, al ser probada, no es como el oro que perece.
El oro puede pasar por sustancias. El oro puede pasar por dos clases de hornos a distintos tipos de temperatura, pero perece. Es oro que perece. Nuestra fe, cuando es pasada por el horno de la prueba, es más preciosa que ese oro. ¿Y cuál es el resultado de una fe probada? Dice Hendriksen lo siguiente. Pedro contesta que resulta en alabanza, gloria, honor cuando se manifieste Jesucristo. Pero él no está hablando esta secuencia de 3 respuestas para embellecer la oración. El creyente proclama su alabanza a Dios en oración, salmos, himnos. Tales alabanzas incluyen la gratitud a Dios por el divino favor que le ha sido concedido mediante Cristo. Nuestra fe está enfocada en el autor de la fe. Estos lectores son consolados por medio de esta carta. Mis hermanos, y el que escribe esta carta es Pedro, quien vio a Jesús, caminó con Jesús, comió con Jesús, escuchó hablar a Jesús. Y él fue consolado por Jesús cuando él lo negó. Sabía lo que era el consuelo del Maestro. Pedro les dice a sus lectores, en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Muchas veces nosotros se nos ocurre, qué bueno sería que Jesús esté acá, verlo cuando pasamos por esas pruebas. Si Jesús estuviese en este momento, todo sería diferente, mi fe sería otra. Pero Pedro le está diciendo acá a sus lectores, a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto. Mis hermanos, qué hermoso es tomar la palabra de Dios, leerla, que acá me muestra quién es Dios, su grandeza, su misericordia, su gran amor. Nosotros tenemos el privilegio de tener esto escrito y llevarlo a todos lados. Nosotros tenemos el cuadro completo acá, escrito. Ella nos consuela. Ella consuela nuestros corazones. Nos muestra a Cristo. Nos dirige a Cristo. Pero no solamente eso, mis hermanos. Tenemos a su Espíritu Santo morando en nosotros. Quien nos guía, nos enseña y es el Consolador. Que está pasando con nosotros esa prueba. Pedro sigue diciendo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Todos los que creyeron en Jesús y en su obra perfecta, ese aunque ahora debe consolar nuestro corazón. Porque ese aunque ahora está en tiempo presente, un día será pasado. Y le veremos a Él cara a cara. Y nos gozaremos en Él, con Él, por la eternidad. Pedro sigue diciendo, os alegráis
con gozo inefable y glorioso. Esa palabra inefable denota la idea de que no se puede explicar, que no puede ser contado, no puede ser narrado. Eso es lo que significa inefable. Cuando uno pasa por la prueba, cuando uno está pasando por la prueba o pasó por la prueba, su gozo se extiende de una manera a toda la iglesia. Y los que están pasando por pruebas son contagiados por ese gozo. Pedro comenzó en el versículo 6, os alegráis. Y termina en el versículo 8, os alegráis. 2 veces dice, os alegráis. Porque esa os alegráis es una expresión de un grito de alegría que no se puede contener. Nuestro gozo y alegría solo se pueden obtener creyendo en Él, contemplándolo a Él y su bendita gracia. Hendriksen se nos explica acerca de este gozo con respecto a este texto. ¿Qué es el gozo? Dice. El gozo no es un estallido emocional que dura solo un momento. Tampoco es una respuesta a circunstancias externas que favorecen y alientan la expresión de gozo. El gozo aparece muchas veces en medio de las dificultades, de los sufrimientos, de las pruebas, de las persecuciones. El gozo es un don que recibimos de Dios. Porque la Escritura enseña que Dios es el dador del gozo. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sigue diciendo Hendriksen, entonces, este don le llega al creyente que pone su confianza total en Dios. El gozo es un don que debe ser compartido con otros. El pastor que encuentra su oveja, la mujer que halla aquella moneda, comparten su gozo con sus vecinos. Sigue diciendo, en tanto que los ángeles del cielo se regocijan por un pecador que se arrepiente. En la Escritura el gozo se relaciona muchas veces con los poderosos actos de Dios al salvar al hombre. Como resultado de esto, el hombre expresa su gozo amando a Dios y obedeciendo sus mandamientos. Y finalmente el gozo es el fruto del Espíritu. Termina Hendriksen. Mis hermanos, ¿quieren saber dónde hay gozo? En los cielos. Continuamente hay gozo en los cielos, porque siempre hay un pecador que se está arrepintiendo. Todos los días, un pecador es llamado por Dios. Y hay gozo, alegría en los cielos. Nuestro Señor es el dador de ese gozo, está lleno de gozo. Por eso Pedro les dice, obteniendo el fin de vuestra salvación, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Todos aquellos que pusieron su fe en nuestro Señor Jesucristo y en su obra, tienen vida eterna. Sus almas fueron salvadas para siempre
y Dios nos dio una garantía. Dice 2 Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras o la garantía del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios 5:5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la garantía o las arras del Espíritu. Efesios 1:14 dice que es las arras, el Espíritu, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tenemos una garantía, somos sus hijos y nunca dejaremos de serlo. Y ni nadie nos separará y Él nunca nos desamparará. Su garantía es el bendito Espíritu Santo morando en nosotros. Pero acá vemos en el texto que dice obtener el fin de vuestra fe, y eso es la salvación de vuestras almas. ¿Acaso no somos salvos ya? Sí, tenemos lo que estábamos leyendo. Somos salvados, somos cuidados, protegidos. El testimonio de nuestra salvación es el mismo Espíritu Santo morando en nosotros. Pero todavía tenemos este cuerpo de corrupción que todavía no fue glorificado y seguimos luchando con nuestro pecado remanente. Hasta que un día seamos transformados por completo cuando llegue lo perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vayamos a su presencia. Mientras tanto, de este lado del cielo, debemos estar batallando, muriendo, crucificando nuestra carne. Vamos a estar pasando por tribulación, pruebas. Nuestra fe va a ser cada día más refinada porque es más preciosa que el oro. Mientras estemos en esta tierra, de este lado del cielo, debemos mirar el cielo. ¿Por qué? Porque allí en el cielo está nuestro Señor y gran Dios. ¿Quién venció? ¿Quién nos dio una esperanza? ¿Quién nos va a venir a buscar? ¿Quién va a transformar este cuerpo de corrupción? Este es el aliento que Pedro le da a estos hermanos que están pasando por tribulación. Ahora, ¿qué aplicación podemos tomar de todo esto? Veamos 5 aplicaciones. En primer lugar, aprendamos a mirar la gran misericordia de Dios. Contemplar la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio por nosotros. En segundo lugar, venir y congregarnos para contar el gozo que tenemos a nuestros hermanos. Ese gozo que no podemos contener y necesitamos hablar y decirlo. Estar preparado desde el lunes hasta el sábado, pensando en nuestros hermanos, tratando de contar ese gozo que nosotros tenemos y durante la semana, cómo Dios se manifestó en nosotros. Ese gozo para estar pasándolo a aquellos que están pasando por una situación difícil. En tercer lugar, más que nunca, aquellos que están pasando por el fuego de la prueba es cuanto más necesitan escuchar quién es nuestro gran Dios por boca de sus santos. Es más, ellos más deben estar orando, más deben estar leyendo la palabra para enfocarse en quién es Dios. No dejar de orar ni de leer su palabra, aunque ya estén sin fuerza. Decirle a nuestra alma, como dice el salmista en el Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Y en quinto lugar, reunirnos todos juntos, adorar a aquel que nos amó, nos ama y nos amará por la eternidad. Es precioso nuestro Dios, grande y misericordioso, que nos elige por su buena voluntad, nos salva porque Él es bondadoso, nos da de su Hijo y de su Espíritu Santo. Tenemos una salvación segura y plena. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias por tu gran misericordia, Señor. Tu gran amor, Dios. Gracias porque no nos has dejado solos, Señor. Gracias porque has venido a morar en nosotros, Señor. Gracias por tu bendito Espíritu Santo que nos consuela en medio de las pruebas. Señor, consuela a aquellos corazones que están pasando por el fuego de la prueba. Señor, tú los conoces y conoces perfectamente su necesidad. Gracias, bendito Dios, porque podemos confiar solamente en ti, nada más, Señor, que en ti. Nuestra fe, nuestra esperanza están en ti, Señor. Podemos esperar seguros, confiados, porque tú eres fiel, verdadero. Señor, ayúdanos a enfocarnos cada día en tu grandeza, en tu gloria, en tu majestad. Tú mereces toda la gloria, toda la honra. Todo es tuyo, todo es para ti, Señor. Nosotros somos para ti, para tu gloria, para tu honra. Te adoramos, bendito Dios, te adoramos y te exaltamos. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.